Bueno, pues hola a todos, yo soy Pedro y hoy voy a hablar un poquito sobre el uso de la ciencia de datos y machine learning dentro de las ciencias sociales. El temario que vamos a tomar hoy un poquito es esto, voy a hablar un poquito de quién soy, de qué he hecho y a qué me dedico hoy en día. Vamos a definir un poco qué es Data Science y cómo lo podemos usar. Y luego vamos a ver un par de herramientas que utilizamos muy seguido dentro de las ciencias sociales para hacer análisis. Antes que nada, pues, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho y a qué me dedico? Yo soy economista por la Ibero de la generación 2016-2020. Luego trabajé como analista de riesgos financieros y operativos en Banxico durante 2 años. Y posteriormente me fui a hacer una maestría en ciencia de datos, ALSI. La maestría que yo hice se llama Applied Social Data Science, entonces es literalmente como la aplicación de estas metodologías a las ciencias sociales. Y ahora estoy haciendo un doctorado en política social en LSI también. A la par de hacer este doctorado, me desarrollo como investigador asociado en dos institutos. Uno es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el otro es el International Inequalities Institute. Y bueno, siempre he colaborado con Libero y voy a seguir colaborando con Isidro y otras personas dentro de esta institución. Los temas que me interesan a mí, pues un poco hice la maestría en metodología, me interesa mucho la metodología, pero también las desigualdades sociales. Si combino los dos temas, pues me gusta hacer métodos enfocados en analizar desigualdades sociales y sobre todo utilizar econometría y machine learning para este tipo de análisis. Lo que he trabajado en el pasado y lo que estoy haciendo ahorita. En la licenciatura trabajé un proyecto que se llamó Brechas Salariales por Autoidentificación Indígena, que lo trabajé con la doctora Eva Arceo, y bueno, de ahí salió una primera publicación. En la maestría trabajé un tema sobre movilidad social y el efecto que tuvo o el impacto que tuvo una reforma educativa en México. Y para el doctorado estoy haciendo un proyecto sobre análisis robusto en el contexto intergeneracional de datos. Y un poquito lo que es la ciencia de datos. Creo que tenemos un poco un sesgo cuando escuchamos ciencia de datos y pensamos que es solamente machine learning y deep learning, este tipo de cosas, y no es necesariamente eso, sino cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos de un campo interdisciplinario que lo que busca es extraer información y estructurar datos de una manera específica. Y para hacer esto, nosotros utilizamos procesos, algoritmos y sistemas, ¿no? Que se pueden entender como código en la computadora que hace ciertos comandos de manera estructurada para llegar a un objetivo, ¿no? Y para lograr esto, hacemos uso de dos herramientas claves, que son las matemáticas y la estadística. Entonces, para poder hacer machine learning o data science en general, tenemos que tener un cierto conocimiento de lo que es matemáticas y estadística, aunque para poder implementarlo no necesitamos ser expertos tampoco, ¿no? Y bueno, al final del día lo que buscamos hacer con esto es convertir grandes volúmenes de datos en información que podemos utilizar para analizar otro tipo de cosas. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy en día, cómo podemos utilizar estas herramientas para sacar información y luego poder responder ciertas preguntas dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿para qué queremos hacer todo esto? Pues queremos lograr sacar esta información útil de los datos para poder tomar decisiones basadas en datos. ¿A qué nos referimos a esto? Decisiones de mercado, por ejemplo, dentro de una empresa, en dónde invertir, decisiones de en dónde invertir en política pública o de qué hacer de política pública. Podemos salirnos de la economía, la administración, y podemos irnos un poquito más a la medicina, por ejemplo, y queremos saber cuándo medicar a un paciente, a qué pacientes sí medicar o cuáles no, a cuáles recomendar cierto tratamiento, y podemos ir pensando en diferentes aplicaciones. También podemos pensar en querer predecir y analizar. Por ejemplo, queremos predecir el precio de una acción en el futuro para saber si queremos invertir o no. Queremos hacer análisis de riesgo. Vamos a hablar de esto un poquito más al final. Pero también esto nos sirve como una ventaja competitiva porque tenemos herramientas que innovan y que nos permiten sacar datos que antes no se podían sacar, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos también automatizar procesos, sacar nuevos datos y preguntar nuevas cosas que antes no éramos capaces de preguntar y responder en ese sentido, ¿no? Este, Creo que lo que más conocemos en general del data science es lo que es machine learning. Y bueno, dado que ahorita estamos hablando desde la economía, pues
hay que definir un poco el qué es diferente entre usar Machine Learning y hacer econometría tradicional. El Machine Learning es simplemente el uso de algoritmos para aprender patrones en datos y el objetivo principal es predecir o clasificar, ¿no? Dentro de la econometría, lo que queremos es usar estadística, métodos estadísticos, para analizar datos y verificar teorías. En ese sentido, lo que queremos es explicar relaciones de cierta manera causales. El enfoque que suele tener el Machine Learning es más predictivo y lo que queremos es encontrar el modelo o el algoritmo que maximice la precisión de la predicción. Es decir, yo quiero decir con certeza que si te estoy diciendo que tal persona debería recibir tratamiento, es porque esa persona realmente debería recibir tratamiento. En econometría lo que quiero más bien es si yo tengo alguna variable explicativa, quiero decir cómo se relaciona esta con la variable Y, ¿no? Si tenemos inflación, por ejemplo, y tenemos crecimiento económico, queremos ver cómo la inflación depende o cómo el crecimiento económico puede explicar la inflación. Dentro de la metodología, pues el Machine Learning utiliza muchos algoritmos, ¿no? Y por lo general para seleccionar el que queremos al final, utilizamos algo que se llama cross-validation, que es separando los datos, viendo en un conjunto de datos que no se utilizó para entrenar el algoritmo, pues cómo predice, ¿no? Y ver qué tanto estamos realmente prediciendo bien o qué tanto estamos prediciendo mal. Y en la econometría solemos utilizar regresiones. Pero estamos compartiendo la pantalla, ¿no? No sé. Ahí está. Sí. Ya. Una disculpa a los que estaban adentro y que no pudieron ver la pantalla hasta ahora. Bueno, más allá de el enfoque y la metodología, también hay una diferencia en la interpretabilidad de los modelos, ¿no? En el Machine Learning, por lo general, decimos, o se habla de una caja negra, son modelos complejos que no podemos interpretar por completo, y en econometría lo que queremos son modelos interpretables y estables, ¿no? De los cuales sabemos las propiedades, si quitamos una variable, si metemos una variable, si tenemos más observaciones, si tenemos menos observaciones. Dentro del Machine Learning, esta caja negra, grandes avances que se han hecho en los últimos años, va para hacer de estos modelos algo interpretable, ¿no? Entonces vamos a hablar también de eso un poquito más al rato. Más allá del modelaje y de lo que es el Machine Learning en contra de la econometría, podemos utilizar la ciencia de datos como una herramienta para extraer datos a través de lo que se llama web scraping, text análisis, audio análisis, picture análisis. Vamos a hablar un poquito de todo esto y cómo se ha aplicado previamente a las ciencias sociales, pero también podemos utilizarlo para analizar asociaciones, es decir, para reducir dimensiones, que es algo que se hace mucho en economía o en sociología, por ejemplo, para seleccionar las variables pertinentes para un modelo, pero también para analizar las relaciones entre agentes y para clasificar observaciones. Entonces, empecemos rápido con cómo podemos extraer datos. Creo que lo más primordial o lo primero que se puede utilizar es el web scraping, que a esto nos referimos con meternos en una página web y sacar datos de manera automatizada. Entonces, más al rato haremos un ejercicio con esto. Vamos a sacar las mañaneras para luego analizarlas. El objetivo de esto, la manera en que lo hacemos es, o lo que vamos a hacer con esto es recopilar datos de manera eficiente, sobre todo datos que son muchísimos, que son muy grandes y que ir una página uno por uno sería imposible para nosotros, tomaría demasiado tiempo. Entonces, lo que hacemos es automatizar un programa que va a lograr sacar los datos que queremos para su posterior análisis. Voy a presentar dos artículos que han hecho esto. Uno es un artículo del cual yo soy partícipe, que se llama Follow the Leader, Public Health Messaging and Containment of Mobility During a Pandemic. En este artículo lo que buscamos hacer es sacar las mañaneras. Bueno, teníamos datos de movilidad de Google Maps durante la pandemia a nivel municipal en México. Nosotros sacamos las mañaneras, todas las mañaneras, durante el periodo de la pandemia, y lo que hicimos es ver un poco los patrones de movilidad, cómo cambian con el discurso político. Entonces, de las mañaneras, del texto de las mañaneras, sacamos sentimientos, sacamos tópicos, sacamos palabras clave, y vimos estas cosas cómo se asociaban o cómo se asociaron a la movilidad de las personas. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando lleguemos a text análisis.
Pero el punto aquí es que nos metimos a las mañaneras y sacamos, pues todo. Aparte de esto, sacamos Google Trends para ver cómo la gente buscaba ciertas palabras, ¿no? Como cuando se decía quédate en casa, si la gente buscaba quédate en casa. Sí, cuando se decía sana distancia, si la gente buscaba sana distancia para ver cómo el engagement que iba con el público y las mañaneras. Otro artículo que lo ha hecho es este que se llama Room for Happiness, que ellos lo que intentaron hacer es, con Bookings.com, sacaron todos los reviews de cuartos. Entonces, a través de un modelo de efectos fijos por país, querían analizar el efecto que tienen los países, ¿no? Cuando calificamos cosas. Es decir, cuando hablamos de subjective well-being, cuando hablamos de medidas subjetivas de bienestar, siempre se pregunta como de qué tan contento te sientes, qué tan feliz eres, y esas respuestas varían de país en país porque pues diferentes contextos socioculturales hacen que contestemos de cierta manera, ¿no? Y aquí lo que ellos intentan hacer es cuantificar esa heterogeneidad que existe en las calificaciones por diferentes nacionalidades, ¿no? Aquí, bueno, ya a lo que se enfocan es un poco más econométrico, pero la forma en la que tienen los datos es se meten a bookings.com, entran en un cuarto y hacen un web scraping de todos los comentarios, donde sacan la nacionalidad de la persona, el género de la persona que comenta y el comentario que hace. Otra forma, o la siguiente que tenemos, es el análisis de texto, que es un proceso de transformar texto en datos cuantificables, ¿no? Entonces, para esto utilizamos estadística y procesamiento del lenguaje natural. Vamos a hablar un poco de qué es esto. Y las aplicaciones principales son lo que son la cuenta de palabras o word counts, word embeddings, que es mapear palabras dentro de un mapa cartesiano en 3 dimensiones y analizar sus asociaciones, análisis de sentimiento, clasificación de texto y sacar tópicos de diferentes cuerpos de texto. Entonces, por ejemplo, los word embeddings, ¿cómo son utilizados? Está este artículo muy interesante que se llama The Cinderella Complex, que lo que intentan hacer es, sacando muchos libros y películas, analizan las palabras que están asociadas al sexo femenino y al sexo masculino. Entonces, intentan ver cómo desde la literatura y desde el cine existen ciertos estereotipos de género que al final son los que moldean el cómo nos relacionamos en la sociedad. Ellos utilizan word embeddings, es decir, ven una palabra, por ejemplo, rey y reina, y ven que uno en el mapa cartesiano se pone a la derecha y el otro en el mapa cartesiano se pone a la izquierda. Entonces podemos definir que uno está asociado con masculino y el otro con femenino. Y podemos hacer esto para todas las palabras e ir viendo qué palabras van de qué lado. En el cuento de palabras, análisis de sentimiento y topic modeling, en el artículo que hicimos con Evel de Follow the Leader, una primera parte que hicimos fue la evolución de las palabras clave en las conferencias de prensa. Y una cosa muy interesante que encontramos es, si vemos aquí en este panel, en el panel A de la figura 10, AMLO, por ejemplo, nunca dijo quédense en casa, ¿no? Habló mucho sobre sana distancia, pero las palabras quédense en casa nunca las dijo. En cambio, Gatell sí las dijo, pero un poco en coordinación con AMLO, decía menos quédense en casa que tomar sana distancia, ¿no? Entonces, le dan más importancia a tomar sana distancia que al no salir de casa. Y aparte de esto, hicimos un análisis del sentimiento, donde vemos que, pues en general, al ser discurso político, suelen ser un poco más positivos que negativos, con sus fluctuaciones, pero se mantienen estables. Y sacamos diferentes tópicos que se encontraron en la mañanera y en el discurso de López Gatell. Para la mañanera encontramos ciertos tópicos, para la de López Gatell encontramos otros. En específico encontramos 4 tópicos en la mañanera que habló sobre seguridad, economía, política pública y social y sobre COVID. Y pues vimos la evolución del porcentaje que hablaba de las mañaneras sobre cada tema. Como la de Gatell se enfocaba solamente en COVID, encontramos otros tópicos, encontramos temas de maternidad, encontramos temas de vacunas, encontramos temas de información general sobre lo que había pasado, como datos de mortalidad, ese tipo de cosas, datos sobre movilidad, es decir, quédate en casa, no salgas, el transporte público, y medidas de salubridad, como lavarse las manos, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, al principio se hablaba mucho sobre medidas de salubridad, sobre lavarse las manos, no salir, tener cuidado,
pero después cambió más bien hacia la movilidad, es decir, quedarse en casa. Aparte de análisis de texto, también se puede utilizar análisis de audio, en donde, por ejemplo, a través del audio podemos igual extraer patrones y señales o sea, señales de audio. Podemos transferir el audio a texto para hacer text análisis. Podemos analizar el tono de un discurso, pero también podemos clasificar canciones, por ejemplo, en este sentido, ¿no? A través de ciertas métricas del audio. Tono en el sentido de lo que se quiere decir, no del pico, no la frecuencia de la voz. Los dos se pueden hacer, sí. Y de hecho, este artículo lo que hace es un poco, a través de las frecuencias, a través del tono, distingue cuando hay un cambio de hablante, ¿no? Entonces, este artículo que se llama Don't Stop Me Now, perdón, que es como, cómo se interrumpe a las mujeres en conferencias. Él aprovechó en el COVID que muchas conferencias de universidades grandes en Estados Unidos se hicieron a través de Zoom y se hicieron en YouTube. Entonces descargó todas esas conferencias y las procesó. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Básicamente lo que encuentra o lo que hace es analiza las frecuencias del audio y a través de las frecuencias distingue cuando hay un cambio de este hablante. Entonces, a través de esas frecuencias y del espaciado de las frecuencias, puede distinguir si se trata de una interrupción o si se trata de una pregunta, por ejemplo, ¿no? Y lo que analiza después es ver cómo se interrumpe a las mujeres en este tipo de conferencias. Y sobre todo la pregunta es si mujeres suelen interrumpir más y de manera más agresiva a las mismas mujeres, sí, o si no hay una diferencia entre hombres y mujeres en ese sentido. Entonces, lo primero que hizo fue transcribirlas y, bueno, más que transcribirlas, sacar los títulos y ver un poco de qué hablaron esas conferencias. A través de eso sacar cómo dividirlas, si eran conferencias de labor, si eran conferencias de environmental, y entonces hacer este tipo de análisis. Aparte del audio, también podemos analizar imágenes, que ahí podemos extraer información significativa y patrones a través de las imágenes. Hay un paper muy famoso que se hizo en algún momento sobre mapear la pobreza en un país donde no se tienen datos, que se hizo para Nigeria originalmente. Vamos a enseñar ahorita un caso para México. Y bueno, esto se suele utilizar con computer vision y redes neuronales por lo general. Y un primer ejemplo que tenemos de esto es de alguien que vino a presentar aquí sobre México hace poco, de Guillermo Billy-Wu, que él lo que hace con una coautora, sí, una coautora, es estimar el penalty que tiene el tono de piel en las calificaciones de fútbol. Y específicamente se enfocan en un contexto de penales, de cuando un jugador falla un penal y se le califica menos por haber fallado ese penal, si se le califica todavía menos a la gente, a jugadores de tonalidad más oscura que a jugadores de tonalidad menos oscura. Entonces, ellos ¿para qué utilizan este procesamiento de imágenes? Pues lo utilizan para clasificar el tono de piel de cada jugador. Para no tener que hacerlo de manera manual, se entrena en un modelo y a través de eso el modelo les dice más o menos qué tonalidad de piel tiene cada jugador. Aparte de eso, existe el mapeo de pobreza y en México y en otros países se ha utilizado el uso de redes neuronales para analizar imágenes satelitales y estimar un modelo de pobreza a nivel municipal, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones más comunes y las que a mí se me ocurrieron ahorita en ciencias sociales, pero pues hay muchas otras aplicaciones. ¿Se acuerdan qué imágenes usan en esta de pobreza? Ellos utilizan imágenes satelitales, no nocturnas, sino de día. ¿Y qué, pero qué es lo que ven con los imágenes? Analizan, por ejemplo, la tonalidad. O sea, tienen los datos, por ejemplo, del ENIG y lo tienen a nivel municipal, ¿no? Entonces, a través de la imagen de todo el municipio desde arriba, pueden ver cómo la imagen completa se relaciona con los niveles de pobreza que se estima con la ENIG, a nivel hogar. Y pueden irlo acortando después de entrenar ese modelo a localidades más chiquitas. Entonces analiza, por ejemplo, de qué material es el techo, la cantidad de verde que hay, si hay una carretera cerca o no, ese tipo de cosas. Sí. Tienes que tener como otro referente. Sí, sí, sí. Lo que se hizo en el caso original de Nigeria fue, para Nigeria no existía ningún dato de pobreza,
Entonces utilizan un país al lado, no me acuerdo ahorita cuál es el país referente, y entrenan el algoritmo con el país de al lado y luego lo aplican a las imágenes de Nigeria. No intentan predecir la pobreza a través de eso. Estamos haciendo una tesis con Pero es más con Google Street View, ¿no? Google Street View, pero la idea es escalarlo a todo lo que se pueda. Entonces, una segunda aplicación más allá de extraer de datos es también poder analizar asociaciones, pero no desde la econometría, sino desde un poco diferente, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que tenemos es reducción de dimensiones, y esto es básicamente procesar datos o muchos datos y convertirlos en uno solo para poder utilizarlos, en uno solo que haga sentido. Entonces, aquí un ejemplo, por ejemplo, yo lo utilicé en mi tesis de maestría, en donde hago un índice de estado socioeconómico, tomo muchas cosas en consideración, tomo, entre otras cosas, acceso a servicios y acceso a bienes dentro del hogar, pero también agarro, por ejemplo, la ocupación del individuo y la educación. Y a través de estos tres, termino con un solo índice que va indicando que, por ejemplo, cuando tienes más bienes, sueles tener un mayor estado socioeconómico. Cuando tienes mayor educación, tienes un mayor estado socioeconómico. Y ciertas ocupaciones también se relacionan con estados socioeconómicos más altos. Otra forma para la que podemos utilizar es seleccionar variables, que es identificar y elegir aquellas variables que son más relevantes para un cierto tipo de análisis, ¿no? Y entonces, con esto podemos preguntar dos cosas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los factores que explican un fenómeno? Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿cuáles son los factores sociodemográficos que definen, por ejemplo, la identificación indígena en el país? Eso es un trabajo que estamos haciendo Billy y yo en este momento. Pero también podemos preguntar qué variables son las que realmente importan cuando queremos predecir o analizar un fenómeno, ¿no? Podemos tener muchísimas variables y no saber realmente cuáles utilizar, y podemos utilizar este tipo de modelos para realmente seleccionar aquellas que nos importan. Entonces, un ejemplo que se tiene en el contexto intergeneracional, por ejemplo, cuando no tenemos el ingreso de los padres, se suele predecir el ingreso de los padres en una primera instancia y luego utilizar para hacer el análisis de elasticidades en una segunda instancia. El problema aquí es que nunca sabemos qué variables o cuántas variables utilizar para predecir el ingreso de los padres. Entonces, en este ejercicio lo que hacen es meten todas las variables posibles con todas las combinaciones posibles de interacción y términos al cuadrado y términos cúbicos, y a través de un lazo escogen aquel modelo o aquellas variables que realmente son las que mejor predicen el ingreso de los padres y ven esto cómo reduce el sesgo en la segunda etapa. Y lo que encuentran es que efectivamente, cuando se regulariza en la primera etapa metiendo este tipo de lazo, pues se reduce el sesgo. Y en general, esos son estos puntos rojos, son mucho más estables que los puntos azules, que es cuando el mismo investigador escoge las variables que va a utilizar para hacer este análisis. También se puede utilizar, por ejemplo, para definir las asociaciones. Nosotros en el artículo de movilidad y discurso, lo que hacemos con una regresión cuantil es ver realmente qué parte de la distribución de movilidad es la que reacciona a ciertas palabras y a qué palabra reacciona. Entonces aquí, por ejemplo, lo que encontramos es cuando los sentimientos son más de felicidad, o sí, cuando son más de felicidad, suelen moverse más los individuos y sobre todo se suelen mover más en la parte media de la distribución. ¿Qué significa moverse? Literalmente sería en su casa y tener que trasladarse de un lugar a otro. Entonces aquí era un poco, teníamos datos de Google Maps y teníamos en dónde estaba el individuo y a dónde se movía, y a través de esto podíamos analizar cómo los patrones de movilidad. ¿Comprando los datos o cada Nos los dieron por un grant de investigación que sacó UNDP con Google. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que cuando AMLO hablaba de política pública, esto no tenía ningún efecto en la movilidad de las personas, ¿no? Cuando hablaba sobre maternidad, Gatell tampoco tenía movilidad sobre las personas. Pero cuando hablaba sobre medidas y sobre movilidad, sí había un cambio en el patrón de movimiento, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos de todo lo que habíamos sacado, de todas las palabras, de todos los sentimientos, de todos los tópicos, solo se seleccionaron aquellos que realmente eran... ¿En qué medida es causal esto? ¿Tiene un lag de algo?
Esta parte simplemente fue la asociación. Después nos metemos a asociaciones causales, pero eso no es lo que estoy presentando, que eso ya es Esto es asociación, ¿no? esto es asociación. Y luego nos metemos a unas cosas más causales, en donde hacemos, por ejemplo, regresiones que son, ay, ¿cómo se llama en español? Que parecen no estar relacionadas, pero el término está relacionado entre Sí, ellos. Ujú. También se puede buscar clasificar observaciones. No, ya vimos un ejemplo, que es lo que hizo Billy con lo de la tonalidad de la imagen para definir el tono de piel. Y aquí lo que buscamos es predecir o imputar datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo que hay esta fue mi profesora dentro de LSI. Ella lo que busca encontrar es si podemos definir el género de los individuos a través de la forma en la que escriben código. Entonces descarga todos los códigos con muchos repositorios de GitHub y los analiza a través de cuántos espacios en blanco ponen, cuántos comentarios ponen, como diferentes cosas de código, y ve si a través de eso puede predecir realmente si la persona que está escribiendo ese código es hombre o mujer. ¿Y qué nivel da? Pues que sí puede encontrarlo, Que sí. ¿no? Y sí, y es un nivel de predicción arriba de 80%, entonces es como, ¿Y la diferencia de los códigos es más efectivo uno? pues más que efectividad tiene que ver con, qué tanto comentan, ¿no? Qué tan claro es el código. Y pues, por lo general las mujeres hacen un código más claro que los hombres, ¿no? Los hombres meten el código y lo dejan ahí, y las mujeres comentan y dicen, esta función funciona para tal y lo estoy usando para tal. Entonces, sí. Contanos que es GitHub. ¿Mencionaste GitHub? GitHub es como un tipo Dropbox, pero para código, donde tú puedes subir tu código y pues llevas un control sobre los cambios que se ha hecho, las personas pueden acceder a él, es una cosa de código abierto. Entonces, si yo subo un repositorio con mi código para un artículo, cualquier persona se puede meter a ver qué fue lo que hice y cómo lo hice, Se ¿no? puede comentar. Te pueden dar comentarios de decir, oye, yo intenté replicarlo y no me salió esto, o te pueden decir, encontré un error aquí. Para que puedan modificar tu código te tienen que pedir permiso, pero sí se podría eventualmente que la gente modifique tu código y luego lo suba a tu repositorio. Otro análisis que se hizo para el caso de México fue intentar encontrar, por ejemplo, la penalización del tono de piel, pero en el precio de escorts en plataformas online. Y aquí lo que hicieron es, primero, entre muchos investigadores, definir manualmente como de este individuo tendría tal tonalidad, y luego entrenar un modelo con eso también para clasificar los individuos qué tonalidad tendrían, ¿no? Y pues esa es la manera en que se ha utilizado para clasificar observaciones, por ejemplo. Y por último, lo que también podemos hacer es analizar agentes. Y podemos analizar el cómo se relacionan agentes entre sí, agentes entendidos como empresas, países, jugadores de fútbol, políticos. Y la herramienta principal que utilizamos para esto se llama Social Network Analysis. Que con Social Network no nos referimos a Facebook o Twitter o ese tipo de cosas, son parte de eso, pero nos referimos literalmente a las redes sociales de una persona, de una empresa o de un país. Entonces, un ejemplo que hay fuera de la economía es la importancia de ciertos jugadores dentro de un equipo de fútbol en la Champions League, ¿no? Entonces, lo que buscan hacer con esto es, a través de cuántos pases recibe y cuántos pases da un jugador, pues cuál es la importancia de ciertos jugadores. Y bueno, para los que sepan de fútbol, aquí por ejemplo sale que Thiago Alcántara es uno de los más importantes en el Bayern, y pues tiene que ver con que es un contención que recibe mucho el balón y da mucha apertura a juegos. ¿Y de quién recibe mucho el balón? De Kimmich, que es un defensa, Boateng y de Álava, ¿no? Uno pensaría que más bien la importancia de los jugadores podría venir de el delantero que mete goles, pero si lo analizamos desde el punto de vista de cuáles son los jugadores centrales que dividen el juego, pues son más bien este tipo de jugadores, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se puede hacer con redes sociales. También se puede analizar, por ejemplo, los patrones de cheating, de hacer trampa en videojuegos, ¿no? Si tú estás en un equipo en donde se hace trampa, ¿qué tan probable es que tú también hagas trampa? Y si tú estás en un juego en donde ves que alguien está haciendo trampa, ¿qué tan probable es que tú también empieces a hacer trampa, ¿no? Entonces, sí, esta es la forma en la que se pueden analizar agentes dentro de las ciencias sociales, que son más bien patrones de comportamiento.
Se podría usar para profesores, para alumnos, para cualquier cosa. Sí, esto también se ha utilizado, por ejemplo, para analizar redes de publicación. Entonces yo veo quiénes han sido tus coautores y ver cómo la importancia que tienen ciertos economistas, ciertos profesores, ¿no? Eso se ha hecho. Sí, también. Las citas también. También se ha hecho como redes de, pues justamente de citas para ver cuántos pasos necesitas para llegar de un paper a otro y qué tan conectadas están las diferentes ciencias, ¿no? Y se descubrió que hay una magia, por supuesto. Claro que sí, están muy concentrados todos. No podía ser. Y bueno, por último, como una parte, podemos también utilizar esto con, o sea, todo esto después en el Machine Learning para modelar. Y aquí lo que necesitamos, lo que hacemos es la distinción entre predecir y analizar. Por ejemplo, cuando buscamos predecir, dentro de la psicología lo que se busca mucho es predecir si un paciente presenta patrones depresivos o no. Y aquí, pues, a través de Reddit, Reddit es una plataforma en donde la gente se puede subir a preguntar cosas y la gente les comenta y les dicen, yo creo que debes hacer esto. Y hay diferentes canales específicos, por ejemplo, donde puedes preguntar cosas de psicología, de salud mental, de salud en general, de salud física. Y a través de cómo preguntaban la gente, intentaban predecir qué tan probable es que una persona presente patrones depresivos o no. ¿No? Y bueno, eso es lo que intentan hacer aquí. Y, por ejemplo, cuando buscamos analizar, esta es una cosa que cuando yo estuve en el banco empezamos a implementar y creo que ahorita ya lo están implementando, no sé muy bien porque pues, tiene un par de años que no estoy ahí, pero lo que hacen es a través de este clustering, quieren cambiar la forma en la que alocamos pesos en una cartera de inversión. Entonces, si tú tienes muchos activos y tienes los rendimientos históricos de estos activos, puedes ver qué tan diferentes se comportan unos de otros, ponerlos o juntarlos por riesgo y decir si estos son los más riesgosos, pones menos peso. Y de esa manera optimizar una cartera de inversión de una manera basada o data driven, pues no como basada en datos. ¿Y ahora cómo se hace? Pues esta es una forma, esta es la forma que nosotros propusimos cuando yo estoy ahí y creo que se está empezando a implementar ahorita. Pero, digamos, clásicamente, ¿cómo se hace? Se hacía con el modelo de Markov, que era esta parte en donde tú sacas la frontera de inversión e intentas maximizar como el riesgo, no sin tomar en cuenta realmente las relaciones o las asociaciones entre los diferentes activos. Y bueno, el ejercicio que hicimos ahí realmente vimos que si se hubiera utilizado este tipo de análisis cuando pasó el COVID, hubiera habido una pérdida menos significativa dentro de ciertas carteras de inversión. Entonces, es una forma de mejorar este tipo de análisis. Y bueno, estas son las aplicaciones que yo encontré o que se me ocurrieron por el día de hoy. Hay muchísimas más. Obviamente después está todo lo de Machine Learning, de cómo lo vamos a utilizar árboles para interpretar cosas, o pues sí, muchas otras cosas, pero creo que eso es lo que yo quería presentar hoy para luego hacer el ejercicio que vamos a hacer con las mañaneras. ¿Preguntas? Bien. Están apabullados. ¿Cómo es el ambiente en la universidad que estás estudiando? ¿Cómo es el ambiente respecto a ciencia de datos? Pues en la universidad donde yo estoy, ¿Estás en cuál universidad? estoy en la London School of Economics, en Londres, y en el Departamento de Política Social, ahorita. Dentro de mi departamento hay gente que está utilizando Data Science para hacer diferentes cosas, sobre todo para hacer análisis de sentimiento y de texto en contextos, por ejemplo, en China con respecto a la comunidad LGBT, ese tipo de cosas. Pero más allá de el Departamento de Política Social, está también, tienen dos maestrías en Ciencia de Datos, que es una en Ciencia de Datos pura del Departamento de Estadística y una en Applied Social Data Science o Ciencia de Datos aplicadas a las ciencias sociales del Departamento de Metodología. Esta segunda es la que hice yo. A partir de esta maestría surge un instituto de ciencia de datos que lo que hacen es básicamente eso. Ahorita la agenda que trae ese instituto tiene un poco más que ver con ética dentro del uso de ciencia de datos, ¿no? Y o más bien cómo podemos analizar desde el punto de vista filosófico la ética de estos modelos y cómo se pueden implementar. Pero también hay mucha gente que lo está haciendo de manera aplicada, no ciencias sociales.
Pero dirías que es una cosa que se conversa en los pasillos, como típico, ya aparece un chiste en conciencia de datos, es decir, se está metiendo dentro de la profesión o de la Yo, profesión. yo diría que sí. Y justamente más bien lo que pasa mucho es, hay una gran colaboración interdisciplinaria en donde de muchos institutos o de muchos departamentos buscan a gente que haga data science para justamente poder hacer nuevos análisis, ¿no? Entonces, no sé si se hagan chistes o no, eso me sobrepasa un poco, pero por lo menos en el pasillo sí se habla sobre, oye, tú sabes cómo hacer esto y te ayuda para poder hacer esto. Hace poco hubo un seminario en donde presentaron este análisis histórico sobre movilidad social y lo que hacen es, a través de censos, buscan hacer el link entre individuos. Entonces, si yo sé que en 1910 tú vivías en tal lugar y te llamas Pedro con apellido Torres y naciste en Mazatlán, Sinaloa, en el censo de 1940 busco un Pedro que se apellida Torres, que ahora tenga 40 años o 30 años y que nació en Mazatlán, Sinaloa. Entonces intento hacer el match entre individuos para poder hacer el link entre censos y poder hacer un análisis de movilidad social, ¿no? Entonces, desde el departamento de Econ History o de Historia Económica, buscaron a gente que hace Data Science para poder hacer este link. Particularmente de inteligencia artificial. Pues eso se hace con redes neuronales, por ejemplo. O sea, pero En el departamento de metodología, una compañera mía el año pasado, por ejemplo, hizo una tesis que era si ChatGPT puede mejorar la imputación de datos en comparación a otros modelos que tenemos, porque pues ChatGPT tiene acceso a todos los datos en Internet, ¿no? Entonces, uno podría suponer que podría inferir ciertos patrones de mejor manera que ciertas bases de datos. Entonces, ¿Y qué le dio? pues de cierta manera logra reducir algunos sesgos, pero a la misma vez mete otros sesgos. Entonces, sirve para unas cosas, pero no sirve para otras cosas. Pero dentro de eso hay mucho que se sigue investigando, ¿no? De cómo podemos utilizar ChatGPT. Nosotros ahora estamos construyendo una base de datos de movilidad social y desigualdad de oportunidades, donde la parte de movilidad social, como ya se ha hablado mucho sobre ello, queremos hacer una recapitulación de lo que ya se ha dicho, ¿no? Como un repositorio de artículos previos. Tenemos 700 artículos que tenemos que analizar y para no hacerlos todos, queremos ver si se puede entrenar ChatGPT para que con un sample, un ejemplar de 100 artículos, ChatGPT sea capaz de clasificar o de sacar la información de los demás artículos. ¿Qué dirías? Vino Ulises, se comunicó, está trabajando en tema del curso, está interesado en el proyecto. Pero ¿qué dirías para tus colegas, ex colegas estudiantes? ¿Qué le dirías? ¿Te dirías saber? Pues Economista, estamos hablando de economista. sí, claro, claro. Pues yo creo que para un economista que quiere mantenerse dentro de la economía y hacer econometría, creo que más bien lo importante aquí es lo que hemos hablado de cómo extraer datos, ¿no? Y cómo poder analizar relaciones entre agentes, ¿no? Como utilizar estas herramientas para ir más allá de la econometría tradicional y primero buscar formas de extraer datos de las redes, o sea, de Internet o de otras fuentes que antes no teníamos acceso, no podíamos procesar. Y también empezar a pensar en cómo podemos incorporar esto dentro del análisis causal. Hay un diálogo entre la predicción y la causalidad, imagino, algo lo mencionaste, ¿no? Em, Era un modelo predictorio. Después trato de hacer arqueología, de decir, bueno, ¿qué modelo causal llevaría a este modelo predictorio? Un modelo teórico causal. o sea, al final del día, lo que define la causalidad son los supuestos detrás del modelo causal. No tenemos que cumplir ciertas condiciones, tenemos que cumplir ciertas cosas. Entonces, si esas se cumplen, a través de un modelo predictivo, lo que podemos hacer es definir esa causalidad, ¿no? ¿Qué tanto realmente un tratamiento está teniendo esa causalidad? Ahora, ahí sí el problema, o no el problema, sino lo que sucede es esos supuestos de los modelos son los mismos si hacemos econometría tradicional o si intentamos predecir. Y ahí más bien el análisis previo o post el análisis causal, pues tiene que ser exactamente el mismo. No tenemos que probar que si hacemos diferencias en diferencias, que las tendencias paralelas
pues se cumplen antes del tratamiento. Si hacemos una regresión discontinua, tenemos que ver que realmente los individuos de cada lado de la discontinuidad sean exactamente iguales, excepto por sus resultados. Y eso va más allá de si es una predicción o es un modelo econométrico, ¿no? Al final del día podemos utilizar la econometría para predecir. Una regresión lineal también sirve para predecir, ¿no?